a pesar de que Honduras es un país que da mucho para narrarlo, para contarlo, no ha tenido tantos escritores que lo hagan por diferentes circunstancias. La principal de todas es que escribir en Honduras es un asunto complicado, o sea, dedicarse a escribir y hacerlo de manera consistente es mucho más complicado todavía. Entonces es difícil ir armando ese mapa de la narrativa nacional con suficientes pruebas de ello, ¿no? Entonces tenemos que remontarnos siempre a los inicios de nuestra literatura y llegar hasta nuestros días para tratar de reconstruir ese mapa a través de la ficción, a través de la narrativa, ese mapa que nos permita visualizar el país a través de la escritura de historias, de sus ficciones, ¿verdad? Creo que sobre todo en los primeros tiempos fue muy difícil, mucho más difícil que ahora, puesto que el público era más reducido, las manifestaciones literarias también eran más escasas, ahora hay más gente inclinada a la escritura, hay más gente publicando, hay muchas más facilidades en estos últimos tiempos para dedicarse a escribir e incluso publicar lo que estás escribiendo. Entonces yo creo que eso quizá empiece a tomar una forma mucho más consistente en estos tiempos. No porque la calidad de lo que se escribe en estos tiempos sea superior a la de antes, no tiene nada que ver con la calidad, sino quizá más por la persistencia, por la constancia y por la cantidad de gente que quizá nos estamos dedicando a esto. Entonces, si no lo hemos hecho, probablemente estemos próximos a hacerlo. Entre todos los que escribimos y narramos este país, ya Honduras empieza a tomar forma en ese mapa de la ficción, digamos, en el mapa de la literatura nacional. El contexto, en la medida en que es más amplio, en el que se incorporan distintas variables como esa, una es la cantidad de gente publicando, escribiendo y publicando, otra es la cantidad de reacciones que puede haber ante esas publicaciones, ante ese fenómeno, y luego lo que vos decís, la exigencia que pueda haber de parte del público que reacciona ante eso, ¿no? Que cada vez esa exigencia se va volviendo mucho más fina. Probablemente si un lector se siente complacido al leerte una primera obra, pues esperará algo igual o mejor la próxima vez. Y entonces eso obviamente a los autores les exige. Igual los propios autores también escriben un libro y siempre están pensando en mejorar ese libro anterior. Siempre estarán pensando en que su próximo libro será mejor. Hay cierta autoexigencia obvia, ¿no? Que en conjunto luego representa obviamente un salto en la calidad. En algún momento eso se tiene que ver, pues. Entonces el hecho de que haya más movimiento literario en los últimos tiempos probablemente derive en mejores resultados también o en resultados más evidentes en cuanto a la calidad, en cuanto a esa producción de calidad de la literatura hondureña, que durante muchos años ha sido bastante escasa y dispersa. Pero lo que sucede es que probablemente esas manifestaciones siempre existen y están ahí agazapadas o escondidas, pero como no ha habido tanta oportunidad para publicar, muchas veces yo he conocido autores que han escrito libros, pero que nunca han salido a la luz. Y si hay algo que yo sé, digamos, es que siempre que uno publica un primer libro, uno siente que ha aprendido ciertas cosas respecto no a escribir el libro, sino a publicar el libro. La próxima vez, antes de publicar, me aseguraré de ciertas cosas. Entonces esa autoexigencia pasa también por esa circunstancia de la publicación. Si no publicas tu primer libro, no te das cuenta de ciertas cosas. Entonces publicar te ayuda también a crecer en la calidad de lo que escribís. Entonces, al no publicar, entonces se mantiene escondida la cosa y los escritores probablemente no descubren todo el alcance, todas sus posibilidades. Hay algo ahí que funciona de esa manera misteriosa que no te la sabría explicar bien, pero yo creo que opera de alguna manera en la autoexigencia en los escritores. Yo creo que desde que empecé a pensar seriamente en la posibilidad de publicar un libro, que fue allá por 1999, cuando me dedicaba a escribir mis primeros poemas y estaba aprendiendo en realidad, o tratando de aprender o de conocer la literatura o de entender qué era la literatura, específicamente la poesía, que es lo que escribía entonces. En ese primer momento había muchas dudas. Yo recuerdo que para el año 2005, o sea, eso fue 6 años después de cuando quizá tuve conciencia la primera vez de qué quería hacer en esto, qué quería lograr, hacia dónde apuntaba. Entonces tuvieron que pasar 6 años, desde el 1999 hasta el 2005.
En el 99 teníamos un grupo literario con unos amigos de edad similar a la mía, 18, 19, 20 años por ahí en San Pedro Sula. Y claro, todos andábamos con estas aspiraciones, ¿verdad? Pero entre todos intentábamos ayudarnos para ver cómo mejorar. Teníamos una persona con más experiencia, Fausto Leonardo Enríquez, un sacerdote dominicano que vivía en San Pedro Sula, que se fue del país hace algunos años, pero ha vuelto y está viviendo aquí en Tegucigalpa precisamente. Y él fue la persona que nos reunió y que empezó a mostrarnos un poco el camino, ¿sí? A sugerirnos lecturas. Y entre eso y el año en que publiqué mi primer libro, que fue 2005, pasaron 6 años. Y yo recuerdo que un día antes de publicar ese primer libro, yo estaba preocupadísimo porque sentía o me daba la impresión de que el público me iba a hacer aquel montón de preguntas complejas y que me iba a poner en jaque con esas preguntas. Y decía yo, tengo que prepararme lo mejor que pueda. Y claro, yo era estudiante de letras y yo tenía mis libros de teoría, y entonces agarré esos libros de teoría, todas las fotocopias, todas las cosas que había aprendido en las clases y empecé a releer, a estudiar de nuevo, y recuerdo que me acosté tardísimo la noche previa estudiando teoría literaria. Entonces, preocupado porque yo imaginaba aquellas preguntas complejísimas que me iban a hacer, ¿no? Esto, yo creo que viendo en retrospectiva el asunto de ese momento, yo digo que habla muy bien de mí, del hecho de que me preocupara por hacerlo bien, ¿sí? Más que el hecho de publicar el libro, me preocupaba estar publicando un libro y que yo estuviera a la altura de ese libro, o que el libro estuviera a la altura de las circunstancias, ¿sí? O sea, que el libro mereciera llamarse un libro de literatura, y eso me preocupaba. Y como tenía muchas dudas, no lo sabía, ¿no? Con certeza. Entonces, claro, ese primer libro es un momento en el que al que llegas con muchas dudas. De ese momento, ahora obviamente ha cambiado mucho eso de las dudas. Ya no hay tantas dudas en cuanto a qué estoy escribiendo y qué pretendo hacer o qué he logrado. Sí hay dudas respecto a hacia dónde voy a llegar, o de todo lo que espero hacer, qué tanto voy a lograr. Pero no son tanto dudas respecto a si lo estoy haciendo bien o mal. En la medida de mis capacidades y de mis posibilidades y de mi criterio y de lo que sé respecto a la literatura, creo que estoy tratando de hacerlo bien y estoy logrando hacerlo bien en la medida de esas posibilidades que creo que tengo, ¿no? Entonces no llego con tantas preocupaciones como la primera vez, porque sé que sabría responder muy bien a cualquier tipo de pregunta sobre literatura, y eso me deja más tranquilo, obviamente. Si algo ha cambiado es eso. Bueno, este país en términos generales siempre ha demostrado tener miedo. Este país vive con miedo porque nos ha acostumbrado a vivir con miedo durante mucho tiempo en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la cultura y de la literatura específicamente, yo siempre he notado que en los autores prevalece ese temor, eso que deriva en autocensura muchas veces. A un autor le da miedo utilizar ciertas palabras en lo que escribe, a un autor le da miedo narrar ciertas cosas, porque siempre me ha dado, es una impresión, es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Pero me da la impresión de que muchos han tenido miedo de escribir ciertas cosas. Y el golpe de Estado fue una circunstancia que también infundió temor, ¿no?, en la escritura. Yo, afortunadamente, hablando ya de manera muy particular, siempre incluso he sido de los que va a la contra de las cosas. Y cuando alguien trata de meterme miedo, yo reacciono de la manera contraria. Yo me arrojo, más bien. Algo de eso yo creo que debería haber en cualquier artista, ¿no? Ahora, el golpe de Estado probablemente a nivel institucional representó un atraso de muchos años, porque algo se había construido ya hacia 2009. Recuerdo que existían los Consejos Nacionales de Cultura, el Ministerio de Cultura tenía todavía la editorial Cultura, que publicaba libros. O sea, funcionaba algo de manera más consistente, y a partir de ese momento se vino abajo un montón de iniciativas de ese tipo, y la cultura se quedó manifestándose como siempre se ha manifestado, de manera particular, espontánea, en lugares diversos, ¿no? Y organización, a nivel de organizativo se ha roto mucho. Entonces, y en literatura ya sabemos que nosotros siempre hemos pasado peleándonos toda la vida y nos ha costado organizarnos un mundo, ¿verdad? Pero al final, ¿cómo repercute eso en la creación específica de los artistas? Bueno, cada uno construye su mundo propio, ¿ah? Cada uno va desarrollando sus formas, y sus formas de lidiar con lo que escribe y sus formas de lidiar con el mundo.
Particularmente yo creo que los conflictos, como vos decías al principio, generan ciertas reacciones en el artista, reacciones que si el artista está dispuesto a soltarlas en su obra, pues resultan muy positivas para la obra, para el arte en general, ¿sí? Cuando uno evita la autocensura, pues el producto puede ser mucho mejor, pero sí creo que nos ha faltado un poco de más arrojo, de más ganas de lanzarse, de más entusiasmo por ir a la contra de lo establecido, más valor de decir ciertas cosas, ¿sí? El arte se desarrolla en absoluta libertad y la libertad es ganada, es lograda, hay que lograrla, hay que ganarla. Y para ganarla hay que combatir. Y siento que hay muchos que no están dispuestos a combatir, que se dejan llevar. Y cuando son espíritus apacibles no producen obras revulsivas, producen obras demasiado apacibles. Me da la impresión a mí, ¿no? Vos ves, por ejemplo, en Centroamérica la literatura costarricense. En Costa Rica hay mucha efervescencia en literatura, hay muchas editoriales, incluso hay patrocinios del Estado, hay apoyos gubernamentales a la literatura, hay muchos autores, hay premios nacionales, hay un movimiento literario importante, librerías importantes. Pero vos ves en Costa Rica que no hay grandes escritores, sí, o sea, sí hay buenos escritores, ¿no? Y hay muy buenos escritores de un nivel bastante parejo, muy preparados todos ellos, pero no ves un Sergio Ramírez, no ves un Eduardo Halfon, no ves un Castellanos Moya, no ves un Rodrigo Rey Rosa. ¿Por qué será esto? ¿Y por qué en Guatemala, que es un país más parecido a nosotros en términos de literatura, estamos más avanzaditos que nosotros, pero, o El Salvador, estos países sí producen autores, así o Nicaragua? Si en Nicaragua vas y Nicaragua está casi igual que nosotros en términos de literatura, en términos de editoriales, ha tenido una gran tradición en poesía, pero tienen a Sergio Ramírez, han tenido a Rubén Darío, tienen a Yoconda Belli. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ahorita hay unos jóvenes escribiendo y publicando en Seis Barral por parte de Nicaragua? Porque los conflictos en Nicaragua les están generando eso. Y es un tipo de narrativa, de literatura que genera más expectativa, que llama más la atención. Y los conflictos siempre generan eso, pues. Y en el Costa Rica es que ha sido demasiado pacífico durante mucho tiempo. Me da la impresión a mí. Ese título tiene relación con esa canción popular de la banda esta Animals, que la conocemos por la banda generalmente, pero es una canción casi folclórica de Estados Unidos, ¿no? Es una canción que han tocado muchas bandas, tiene versiones en blues y en rock, bastantes bandas la han tocado. Y es una canción que me gusta mucho y la historia que cuenta la canción es una historia que va un poco en sintonía con lo que sucede con algunos de estos personajes. Son personajes decadentes, personajes a los que se les va la mano en ciertas cosas y que caen en una espiral de violencia y de abandono que los lleva a la perdición, pues. Entonces es más o menos lo que sucede en la canción, ¿no? Y la Casa del Sol Naciente en la novela es el nombre de un burdel, es el nombre de un nightclub. Y el título alude a las noches, porque obviamente la vida en los nightclubs es una vida que transcurre eminentemente de noche, ¿no? Durante el día, como dice uno de los epígrafes también, no sé si puedes verlo al principio, hay un epígrafe de Follner: un burdel, ese es el mejor ambiente en que un artista puede trabajar. El lugar está tranquilo durante la mañana, que es la mejor parte del día para trabajar. En las noches hay suficiente actividad social como para que el artista no se aburra, si no le importa participar en ella. Entonces, esa es la vida de los burdeles, ¿no? La novela retrata un poco la vida de un personaje que desarrolla una relación con una mujer que es bailarina de un nightclub. Esto lo lleva de alguna manera a una espiral de violencia y de perdición y de autoabandono, ¿verdad? Luego eso deriva en o está dentro de un contexto social más amplio, muy parecido a lo ocurrido en Honduras durante las elecciones o después de las elecciones de 2017, ¿no? Con lo del fraude y todas las manifestaciones de la gente en las calles. Eso se ve retratado un poco en la novela, obviamente que tratado de manera ficticia a través del filtro de la ficción. Y yo inserto esa trama particular de este personaje que se hace llamar Black, es un seudónimo para él mismo, él se dice llamarse así, ¿no? Que por supuesto no es su nombre original.
Pues él se ve involucrado con esta mujer y dentro de ese contexto hay un contexto mucho más amplio que tiene que ver, digamos, con temas como la prostitución, temas como la violencia, temas como la criminalidad y temas como la política, que son temas muy, muy latentes en la sociedad hondureña, ¿no? Entonces, mi idea era insertar una trama personal, particular, de unas vidas muy, muy particulares en un contexto más amplio que tuviera que ver con todo lo que vivimos en esta época contemporánea en Honduras. Entonces, por ahí va la cosa con esta novela. Esta novela continúa además con un personaje que ya aparecía en una novela anterior, Los días y los muertos. Es un personaje que en aquella novela es un periodista que cubre las notas policiales en un diario de San Pedro Sula. En aquella novela ya él dice retirarse del periodismo por un evento desafortunado, un atentado criminal que sufre y pues al no encontrar otra cosa que hacer, pues se dedica a la investigación particular y se convierte en detective, que para mí era un reto, imaginar un detective privado en Honduras, ¿no? Cosa bastante insólita. Ese reto, esa curiosidad que me dio pensar en cómo sería imaginar un detective en San Pedro Sula, pues me motivó a escribir esta novela. Bueno, la novela se publicó el año pasado. Lo que pasa es que, como ya sabes, en un contexto de pandemia y de encierros y todas estas cosas, no ha habido demasiadas oportunidades para divulgarla. Hicimos una presentación en San Pedro Sula que fue muy concurrida, ha habido buena recepción de la novela. Yo tengo la suerte de que ya he ganado cierto caudal de lectores, sobre todo a partir de una novela la anterior a esta, Los días y los muertos, que ganó un premio que otorgó la universidad por una única vez y después no lo volvieron a hacer. Entonces esa novela fue bastante leída, se vendieron muchos ejemplares en 2 ediciones y se sigue leyendo ahora, la gente sigue buscando esa novela, como que piensa en Giovanni Rodríguez y alguien le sopla de que aquella novelita puede gustarle y la consiguen y cuando le gusta entonces suelen buscar mis otros libros. Así que ha derivado en eso, positivo. Y esta novela ha tenido, a pesar de que no ha habido demasiada cobertura ni mediática, yo no soy de los que anda pródigo en entrevistas sin cosas así. No llego a los medios a que me hagan una nota y esas cosas, no me gusta, de hecho, pues. Y a pesar de eso, ha habido buena recepción. En las librerías se vende bien, razonablemente bien, para tratarse de una obra de un autor hondureño que supuestamente no vendemos nada, pero en las librerías se vende. Cada mes me están reportando ventas y para mí es sorprendente. Y el libro se puede encontrar en 2 librerías de San Pedro Sula, Guacamayas y OIM, y en la librería Metromedia de Tegucigalpa. Y también la editorial la distribuye directamente y está disponible también en Amazon, como todos los demás libros míos y de la editorial. Yo creo que hemos ganado, además de lo de la cantidad de la que hablábamos al principio, hemos ganado un poco en conciencia respecto a lo que se requiere para producir buena literatura. Creo que hay un poco de más conciencia ahora, porque durante un tiempo, claro, como lo que predomina en Honduras es la autoedición, pues si tengo algo de dinero, yo pongo ese dinero en manos de un impresor y le digo que me imprima un libro y después veo cómo lo vendo, y así funcionaba la vida. Pues ahora, quizá porque han surgido unas cuantas editoriales y esas editoriales tienen un proceso quizá más riguroso, tienen filtros, un editor ya es una persona que te va a decir como autor, bueno, estas cosas parece que no funcionan, habría que mejorarlas. El hecho de que quizá hay más exposición pública, mediática. Durante un tiempo hubo escritores que publicaban su librito, pero no sentía que tuviera mayores responsabilidades sociales, ¿sí? Y ahora me da la impresión de que como hay más exposición, tanto por las redes sociales como por los medios, entonces eso acarrea cierta responsabilidad mayor. Entonces los escritores piensan, no, debo ir con paso firme. Cuando publique debo ir con un paso más firme. Entonces tengo las sensaciones de que esto va a seguir mejorando. Hay una buena cantidad de narradores, un puñado de narradores ahora que no los habíamos visto juntos en las décadas anteriores. Si revisamos las décadas anteriores encontrábamos 5 o 6 escritores que escribían bien, buenos libros y publicaban regularmente. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar menos, pero ahora podemos identificar perfectamente 20 narradores en Honduras con libros consistentes, y si los juntamos todos, podemos hablar de una generación de narradores bastante interesante, ¿no? Creo que todavía no se han visto los frutos de este movimiento que hay ahora, pero en los próximos años o décadas creo que Honduras va a tener una consolidación
con esta generación de narradores. Hay tanto jóvenes como algunos que ya tienen de mi edad y otros que andan por los 50, 60 años, ya tienen más experiencia, pero en los jóvenes que he identificado yo, y como Giuseppe Vigil, Dago Aspra, Mario Amaya, algunos que ha publicado la editorial Mi Mala Palabra, Xavier Panchamé, son autores que yo los he tenido de cerca, los he leído muy bien y que digo yo me sorprenden porque a pesar de ser muy jóvenes muestran mucha madurez, mucha seguridad. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, que sus próximos libros van a mejorar, obviamente. Así que yo creo que la literatura hondureña y particularmente la narrativa va a mostrar cosas muy buenas, muy interesantes en los próximos años. Como proyectos personales y cosas así personales, yo tengo una novela que terminé hace 2 años, que luego de la edición, las correcciones y todo eso, pues ahí está. No la he querido publicar todavía porque planeo hacerlo el próximo año. Es una novela que mezcla un poco la historia, es una novela mucho más ambiciosa y más gruesa, como el doble de esa va a ser probablemente. Cosas que antes no se atrevía uno, pero ahora con las posibilidades de publicación uno sabe que puede publicar una novela gruesa y yo confío en que va a retornar un poco la inversión. Y creo que ya nos estamos lanzando proyectos más ambiciosos todos. Hay escritores en Honduras que están tomándoselo muy en serio y yo creo que promete, esta generación de ahora promete y la literatura hondureña ya empieza a verse desde afuera con mayor seriedad. Antes no nos paraban bola, ahora como que empiezan a identificar algunos nombres, algunas cositas y dicen, bueno, algo parece que están haciendo esos catrachos. Y todavía no se puede ver con claridad, siempre hay que dejar pasar un tiempo, pero lo vamos a ver, estoy seguro.